Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. A los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: Pastor, por favor. Buen pastor, pastor de Israel y pastor de tu iglesia, te damos gracias por tu palabra. No sabemos qué nos hablarás hoy, pero te damos gracias por la buena intención que tienes de alimentarnos como tu pueblo. Durante siglos tu Espíritu ha permitido que la llenura de tu palabra esté en siervos, pastores, ministros, evangelistas, predicadores, misioneros, pero también en tu iglesia. Y al reposar tu Espíritu allí, tu palabra ha adquirido vida para nosotros. Hoy te pedimos, vivifícanos con tu palabra. Haznos entender si hay algún paso que debemos detenernos de dar. Haznos entender si en realidad tu voluntad ha sido obediencia en nosotros. Nos sentamos a alimentarnos de ti y nos sentamos a servirte porque queremos escuchar tu voz. Oramos a ti, Dios y Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gracias, pastor. Iglesia, siéntense, por favor. El pasado miércoles, nuestro pastor ha traído un mensaje. Me gustaría que ustedes, si tienen la presentación del mensaje del miércoles, la vieran nuevamente como para que tengamos una noción de lo que el pastor nos predicó el pasado miércoles. ¿Cuántos estuvieron congregados el día miércoles? Amén. ¿Cuántos estuvieron en el culto el día miércoles de manera virtual? ¿Recuerdan el tema que el pastor nos compartió? Vamos, aquí les regalo la presentación. Espíritu nutrido en su segunda parte. Y él dejó una pregunta que me gustaría refrescarles nuevamente a ustedes la memoria. Esa pregunta era: ¿cómo estamos nutridos en nuestro espíritu? ¿Cómo estamos nutridos en nuestro espíritu? Y me gustaría que solamente quien sepa la respuesta me levante la mano, sin mirar el cuaderno, sin mirar absolutamente nada, notas ni nada. ¿Quién me puede dar la respuesta a lo que el pastor, o parte del tema que él nos compartió el miércoles? Él hizo una pregunta: ¿cómo estamos nutridos en nuestro espíritu? ¡Qué bendición! Entonces voy a pedirle el favor, primero a las damas, a la hermana Liliana, luego al hermano Omar y luego al hermano Gabriel, que pasen por acá. Vamos a tener un micrófono y ellos nos van a dar la respuesta a esta pregunta. Por favor. Vea, pastor, a falta de 1 o 3. La pregunta: ¿cómo estamos nutridos en nuestro espíritu? Como son 3 respuestas,
cada uno me va a dar una de esas respuestas. Tú me das la número 1, tú me das la número 2 y tú me das la número 3. Hablo de Liliana, Omar y Gabriel. Bueno, el primer punto es tener diálogos con nuestro pastor. O sea, sí, espérame. Escuche personalmente a su pastor. Tener diálogos personales con el pastor. Incluidos, me gustó esa anotación que hizo el pastor, incluido escuchar esos chistes malos. De nuestros pastores. De papá. No, pero no son tan malos. O sea que si son si no son tan malos es porque son tan malos. ¿Cuánto escuchan los chistes que el pastor les cuenta? Malos. Diga, malos. Malos, muy malos. ¿Qué hacen dos locos en una esquina, parados en una esquina? ¿Qué hacen dos locos parados en una esquina? Están montando un local. Bueno, ¿cierto? Bueno, aplaudan. Mi hermano Omar, segundo. El segundo punto es escuchar las predicaciones de nuestro pastor. Punto. Y Gabriel. Y el tercero es tomar nota de las predicaciones de nuestro pastor. ¿No creen ustedes que merecen ellos un aplauso, su aplauso? Gracias, mis amados hermanos. Esto también es crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. He venido compartiéndoles durante los últimos domingos un tema que está basado sobre que observemos qué tan notable es el crecimiento de nuestra fe. Mire, hermanos, la fe es la única virtud que es fruto del Espíritu Santo y a su vez es don del Espíritu Santo. No, entonces podemos pasar por alto esta acción del Espíritu Santo al producir en nosotros la fe, pero también al darnos el regalo de fe. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos son personas de fe? ¿Cuántos tienen fe? Ahora quiero que me levante la mano uno que me diga, a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿qué es fe? Me levanta la mano. Hermana Esperanza. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pastor, había levantado la mano también. No, pero como los niños repiten aquí los versículos, la palabra es para predicarla y es necesario oírla otra vez. ¿Qué es fe, pastora? Gracias. Fe también es creer que Dios es y que Él todo lo puede. No en vano el escritor a los Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿qué es agradar a Dios? ¿Acaso agradar a Dios no es estar listo para escucharlo, para obedecerlo, para anunciarlo y para poner en práctica todo lo que Él nos está hablando? Fe es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola en el capítulo 5. Y quiero que lo leamos en esta mañana. Miren, hermanos, lo que dice nuestro amado apóstol, el cual nos deja unas grandes lecciones. A veces usted no va a encontrar la palabra fe, pero sí va a encontrar la palabra confianza o creer. ¿O cuál? O fidelidad, como lo dice la Nueva Versión Internacional.
Amo porque soy fiel y soy fiel porque amo. Entonces, mire cómo dice el apóstol Juan. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿A cuál mundo? A este sistema. Pero mire cómo sigue diciendo, nuestra fe, y ahí hay 2 puntos, usted encuentra 2 puntos. Nuestra fe, ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Dígalo bien fuerte, nuestra fe. Y sigue diciendo, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, quien cree en el Hijo de Dios, eso es fe y es de la única manera que podemos vencer al mundo. Primera de Juan 5, mi hermana, capítulo 5, Primera de Juan, puede leerlo todo. De manera que si usted va al capítulo 11 de Hebreos, va a encontrar a toda esta galería de héroes de la fe y encuentra algo muy importante. Por la fe, Abraham obedeció a Dios. Por la fe, Abel ofreció un mayor sacrificio que el de su hermano Caín, por lo cual su sacrificio sigue hablando todavía. Y si la fe es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces podríamos decir, por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, Abraham obedeció. Por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, Abel ofreció un mayor sacrificio o mejor sacrificio que el de su hermano Caín. Es nuestra fe la que vence al mundo. De manera que esta serie de mensajes que empecé días atrás, domingos atrás, está sobre la base de qué tan notable es el crecimiento de nuestra fe. Ese fue el primer mensaje. Luego vimos la soberanía de Dios aún en los detalles más pequeños. Luego vimos la sensibilidad de Dios especialmente hacia nuestro dolor. Al siguiente domingo vimos que Dios es capaz de hacer lo increíble. Luego, al siguiente domingo, el tema fue ¿le importo a Dios? Y allí venía también el tema Dios y las sorpresas, porque a Él también le gusta darnos sorpresas. El tema de hoy lo he titulado Respaldo en tiempos de incertidumbre. ¿Ustedes creen que estamos viviendo tiempos de incertidumbre, hermanos? El mundo está totalmente desubicado, está desorientado. Los líderes mundiales están encartados en sus gobiernos hacia sus gobernados. Tiempos de incertidumbre. Yo recuerdo cuando en 1995 hubo un foro mundial en el que de manera muy privada se reunieron los grandes líderes del mundo. Allí nació lo que conocemos hoy como la globalización. La globalización buscaba, para ese momento nacía también la Internet, a través de la cual se buscaba hacer del mundo una aldea, es decir, acercar a unos lugares más lejanos. Pero uno de los puntos que se trató al momento de establecer la globalización en el mundo fue lo que conocemos y que poco se divulga como el fenómeno 2080.
¿Qué es el fenómeno 2080? El fenómeno 2080 consiste en que un 20% de la población va a estar laboralmente activa y el otro 80% de la población mundial va a estar siendo entretenida por los gobiernos con aquel modelo que se estableció en el Imperio Romano de pan y circo. Piense usted en 100 personas y que de esas 100, 20 sean las que estén generando producción y 80 esperando lo que estos otros 20 están generando. Esto es un caos. Y eso genera incertidumbre. Noten ustedes, mis amados hermanos, cómo, por tomar el ejemplo del fútbol, el fútbol hace muchos años solamente se jugaba un partido, no era de tanta divulgación. Hay muchos jugadores que hoy están ancianos y que están muertos, están muriendo en la pobreza, en la miseria, porque la gente practicaba el fútbol. Jugaban en los equipos que no eran tan poderosos como ahora. Y se jugaba un partido el domingo solamente a las 3 de la tarde. Y era, digamos que una fiesta familiar. Estaba el Palacio del Colesterol. Yo no sé si todavía existe el Palacio del Colesterol en el estadio, donde padres e hijos salían y compartían la chunchurria, el hígado, la asadura, bueno, todo esto. Morcilla. El Palacio del Colesterol. Pero si ustedes notan cómo de manera gradual, ascendente y de manera también muy simulada, ha venido creciendo este tema del fútbol, en el que aún a nuestros niños les hacen creer que sí son las verdaderas estrellas, y como en el mundo todo es piramidal, presentan el modelo de algunas estrellas de fútbol. Y todos los niños se centran en que quieren ser como esas estrellas. No van a llegar allá, no van a llegar allá. Simplemente que el espectáculo tiene que crecer. El espectáculo tiene que darse, hay que concienciar a la humanidad de que se tienen que refugiar en el tema, por ejemplo, del fútbol. Ustedes pueden ver, noten que cuando una de nuestras más famosas deportistas ganó medalla olímpica, la de BMX, los almacenes que vendían bicicletas, al otro día que esta muchacha ganaba medalla, estaban atiborrados de padres de familia comprando la bicicleta para el niño, porque todos creían y querían que sus niños fueran o un Mariano o una Mariana Pajón. Cuando el muy afamado automovilista, corredor de autos, Juan Pablo Montoya, ¿recuerdan a Schumacher y todo esto? Para esa época era donde se incrementaban los accidentes de tránsito en nuestras ciudades, porque él ganaba, o por lo menos estuvo muy cerca del triunfo, y todo el mundo se subía a los vehículos porque eran Juan Pablo Montoya. Entonces desarrollaban unas velocidades que no se pueden desarrollar sino en un autódromo, no más. Hacían de nuestras calles un autódromo. Ustedes pueden ver en la farándula cómo hay cantantes que no cantan. A mí me gustaría oír esos cantantes en la mañana, cuando apenas se están levantando, a ver qué tan afinados son, y sin tecnología que les ayude, que los respalde, y se darán cuenta que no cantan tan bien. Si a mí me ponen a un Caruso o a uno de estos tenores, a Carreras, a Plácido Domingo o a el que murió, a Pavarotti, yo les creo porque son profesionales. Pero miren estos recorridos que hacen estos cantantes, y todas las muchachitas quieren ser Karol G,
quieren ser Bad Bunny, los muchachitos, todos quieren esto. Mire, el mundo es una pirámide. El mundo es una pirámide y el atractivo consiste en que los que están en la punta donde caben muy poquitos, sean vistos a nivel global, de manera que esto atraiga la atención de todo lo que está en la base. Pero es muy difícil que de acá el mismo sistema los deje escalar a ocupar ese lugar en la punta, en la pirámide. Es bueno que nuestros niños canten, claro que canten, que jueguen fútbol, está bien que jueguen fútbol, que practiquen los deportes, eso está bien. Pero mis amados hermanos, recordemos de que ahí no podemos poner nuestro corazón, porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón, lo dijo el Señor Jesús. ¿En quién sí podemos poner la mirada y que vamos a llegar allá? En Cristo Jesús. Porque la palabra del Señor dice que le veremos a Él tal como Él es. Y que Él a estas alturas está orando por usted y está orando por mí. Que podemos llegar a la estatura de Cristo, pero viviendo en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Con qué voy? ¿O a qué voy con todo esto, mis amados hermanos? Por favor, no se dejen distraer. El fenómeno 2080 viene rampante y sonante. Hoy la atención de la mayoría de la humanidad está sobre estos aparaticos que son muy buenos o son muy malos. ¿Dónde se les está presentando el modelo de estas personalidades a nuestros jóvenes y a la humanidad en sí? A través de todos estos modelos de comunicación. Pero quiero en esta mañana, mis amados hermanos, decirles que aunque haya incertidumbre en este mundo, no podemos olvidar que podemos contar con el respaldo de Dios cuando estamos en dificultades. El mundo está enloquecido. Los del norte se quieren venir para el sur, los del sur para el norte. Acaba de pasar diciembre y ya están anunciando diciembre. Pero miren, diciembre me pareció sorprendente y hasta curioso que cuando encendieron los alumbrados navideños entrevistaron a un matrimonio joven y el periodista les decía, ¿de dónde vienen? Porque había muchos turistas del exterior y ellos decían, venimos de República Dominicana. ¿Y ustedes creen que cuál es el destino turístico de la mayoría de las personas que viajan de aquí? A República Dominicana, a Punta Cana. Entonces los de Punta Cana para acá y los de acá para Punta Cana. El mundo está revolcado y el enemigo ha sembrado en la mente de la humanidad, juega con la mente de la humanidad para decirles que lo que no tenemos, que lo que tenemos aquí no vale nada y que tenemos que ir a buscar a otros lados. Mis amados hermanos, en una adoración reverente esta mañana, lo hago siempre, pero esta mañana en una adoración reverente empecé también a pedirle perdón a Dios, porque muchas veces menospreciamos lo que tenemos por ir a buscar lo que no se nos ha perdido. ¿Por qué? Porque esto es ser víctimas de lo que está haciendo el mundo, de lo que está haciendo este sistema global. Para seguir con este tema, que les he venido compartiendo, vuelvo y leo los versículos 39 al 41 de Lucas 1. A los pocos días, María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo. Pasemos ahora al versículo 44. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, le dice Elizabeth a María,
saltó de alegría la criatura que llevó en el vientre. Y yo quiero, mis amados hermanos, que no pasemos por alto algunas implicaciones que tiene este versículo. ¿Por qué lo llamo implicaciones? Porque un bebé en el vientre, para ese momento de unos 6 meses, bajo la dirección del Espíritu Santo, salta de alegría y emoción, sintiendo como si el Espíritu Santo le permitiera hacer la confirmación profética de que estaba en la presencia del Hijo de Dios. Una criatura en un vientre recibiendo la confirmación del Espíritu Santo de que estaba enfrente del Hijo de Dios, cuando ni siquiera Elizabeth sabía que María iba en embarazo. ¿Qué va a pasar aquí? Que María revela una canción en la que ha trabajado seguramente durante su viaje a la casa de Elizabeth. Pensemos, María viene del norte, de Nazaret, y va rumbo a Judea, a las montañas de Judea. Es un viaje extenso, un viaje largo, pero ella, en medio de esta situación caótica, socialmente hablando, no se ha dejado de desconcentrar, sino que ella está meditando para componer una canción. Y como ella seguramente estaba familiarizada con las Sagradas Escrituras, Dios no la escogió para que fuera la mamá de su hijo porque se le ocurrió. María era una mujer consagrada y por lo tanto tenía conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces ella tenía sus conceptos y tenía citas bíblicas en las que evidentemente había estado meditando en su mente y en su corazón. Hemos insistido en que lean las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos. Hemos insistido en que sirvan a Dios. Tenemos, digamos que un modelo de establecimiento de iglesia que seguramente a la mayoría de ustedes no les ha tocado como lo estamos haciendo, especialmente en el Oriente Antioqueño, donde solamente nos atinamos a decirles a ustedes, los que quieran acompañarnos al culto en el Oriente Antioqueño, vayan. Y yo le ruego al Señor, más que una invitación, es: permíteme saber quiénes tienen la visión realmente de servirte. Porque el que tiene el llamado de Dios aprecia esos lugares y esos espacios para también confirmar que Dios sí lo ha llamado a servirlo. Pocos han ido, pastor. Pocos han ido. ¿Por qué? Porque no tienen el llamado. Porque no sienten el llamado, al menos hasta ese momento. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, mis amados hermanos, hasta para componer una canción, Él toma acción sobre nuestras vidas. Hemos pensado muchas veces que para cantar tenemos que tener todo jugando a nuestro favor. Que la economía vaya bien, que la familia vaya bien, que nuestro trabajo vaya bien, que nuestra empresa vaya bien, que nuestra profesión vaya bien. Pero ¿qué tal si es al contrario? Una vez nos enteramos del peligro que corrió la niña Victoria con el abalanzamiento de este animal, de esta fiera, nosotros lo que hicimos fue, después de enojarme, hablo yo, porque yo me enojé, no con la niña ni con el perro, sino con una agente de Satanás que pasó por allí y que decía: es que los niños no tienen que estar haciendo nada en un centro comercial, pero los perros sí. ¿Se da cuenta? Y sin bozal. Por eso me enojé, pero finalmente nos unimos en oración porque el Señor apaciguó mi espíritu y alabamos a Dios. Cuando usted está pasando tiempos difíciles, cuando su carrera que está haciendo le está ofreciendo incertidumbre, cuando su empresa que está fundando le ofrece incertidumbre,
Cuando su viaje que está emprendiendo le genera incertidumbre, ¿está usted alabando a Dios? ¿O deja que sus entrañas se consuman y enfermen su cuerpo? El dolor da en el cuerpo, la dolencia en el alma y el quebrantamiento debe ir en el espíritu. ¿Qué tanto está usted dispuesto a alabar a Dios en tiempos cuando todo parece derrumbarse o que su vida se pone patas arriba? ¿Lo ha experimentado? ¿Cómo está su vida hoy? ¿Va bien? ¿O hay amenazas de que todo se le está volteando patas arriba o ya tiene su vida patas arriba? Y perdónenme el eufemismo, pero es bueno hablar en esos términos también. Y aquí hay un excelente ejemplo para cantarle al Señor Todopoderoso. No importa el momento por el cual estemos pasando. Hoy la iglesia, como ha venido pasando en los últimos meses, ha venido cantando al Señor. Y cuando uno se acerca a los hermanos, la hermana me dice: pastor, ¿qué hago? Mi hijo está sufriendo agresiones por parte de su esposa. Ya lo ha dejado aturdido por los golpes tan contundentes que le da. Y la esposa es cristiana. ¿Qué hago, pastor, cuando los exámenes que me acaban de entregar los médicos no arrojan los mejores resultados? ¿Qué hago, pastor, con mis hijos que ya no me están obedeciendo y que se me están saliendo de las manos? Hablo con el que está pasando por tiempos de incertidumbre, cuando la enfermedad, en vez de desaparecer, parece incrementar. Es muy importante, iglesia, que en esos tiempos de incertidumbre alabemos a Dios por su salvación. Pase lo que pase, que tengamos la certeza de que somos salvos. ¿Aló? ¿Cuántos tienen la certeza de que son salvos? Pase lo que pase a nuestro alrededor. Versículos 46 y 47. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor. ¿Cómo estaba María en ese momento? Con el miedo y la incertidumbre de lo que iba a decir toda su parentela una vez regresara de Judea a Nazaret. ¿Qué iba a decir el rabino? ¿Qué iban a decir sus vecinos? ¿Qué iban a decir sus familiares? Cuando le estaban acusando de que ella estaba embarazada de un soldado romano que hacía parte de ese grupo, de ese pelotón de soldados que había sido establecido por el Imperio Romano en esa pequeña población de Nazaret y que se había vuelto un antro de maldad, y que a ella la acusaban que estaba embarazada de Pantera, un soldado romano. ¿Qué estaba pasando con María? Cuando tuviera que volver y volver ya, se le empezara a notar su vientre y todavía no había contraído, estaba solamente comprometida, pero no había contraído matrimonio con José. Dice: entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Por eso, mis amados hermanos, María no intercede por nadie, porque ella aquí está expresando que también necesita al Salvador. No perder nuestro rumbo. ¿Hay incertidumbre? Sí la hay. ¿Vienen días oscuros para el mundo? Sí vienen. Pero voz de júbilo habrá en la casa de los justos, porque la sangre del Cordero de Dios está señalando no solamente tu casa, sino tu vida, para que el enemigo no traspase las fronteras ni rompa con el poder que tiene la potencia del nombre de Jesús sobre nuestras vidas. Alabar a Dios en tiempos de incertidumbre
nos debe también llevar a darle gracias a Él por elegir a alguien como ella para servirle. ¿Cuántos le están sirviendo al Señor aquí? ¿Cuántos han evadido el servicio al Señor aquí? Porque creemos que aquí no hay nada para hacer, pero en otros lugares sí. Iglesia, no olvide, dele gracias a Dios por lo que usted es y por lo que tiene ahora, pero sobre todo porque usted está sirviéndole a Él. Versículos 48 y 49. Porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Usted ya se dio cuenta que Dios se fijó en usted, que su vida aquí no está al azar. Es que Dios se fijó en usted. Tenemos un bonito grupo de jóvenes a quienes les estamos insistiendo: acérquense a la palabra de Dios si quieren servir. Porque más que pasar a un púlpito o a un altar o estar frente a un instrumento musical, es que sientan la certeza de que Dios les ha dado el privilegio de servirle. Porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. ¿Y cuál era la condición de María en ese momento? De incertidumbre. Y ella está diciendo: el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. También María alaba a Dios por su infinita misericordia. Versículos 50 y 51. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo y desbarató las intrigas de los soberbios. Dios sí está exaltando a su pueblo. Por muy difícil que sea su situación, Dios sí lo puede exaltar, pero tiene un requisito, y es que usted le tema a Él. ¿Y sabe qué es temer a Dios? Adorarlo reverentemente, obedecerlo y confiar plenamente en Él. No estoy aplaudiendo, estaba despertando a los dormidos, pero aplaudamos al Señor. En tiempos de incertidumbre debemos alabar a Dios, porque usted con plena seguridad será reivindicado y victorioso sobre todos sus enemigos. Dice el versículo 52: de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. También encontramos que María alaba a Dios por su fidelidad con Israel y con su futura herencia nacional. Hermanita, usted estaba tomando nota, ¿cierto? ¿Dónde te quedaste? En el punto anterior. Ya tenemos la cortesía de volvértelo a colocar. Por favor, el punto anterior. Ese es. ¿Sí? Y me haces una ceñita cuando ya termines para continuar con el mensaje. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos? Hay que alabar a Dios en tiempos de incertidumbre. Porque María va a alabar a Dios por su fidelidad con Israel y su futura herencia nacional. Versículos 54 y 55. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre.
Usted está en la capacidad de alabar a Dios cuando todo está patas arriba. Recibe este mensaje como una bendición, porque Lucas va a concluir este episodio con un versículo que resume lo que pasó después. Mire cómo iba María, no como la macromujer, ese modelo de la nueva era y de este sistema mundanal que, guiado por el feminismo, está haciendo que las mujeres sean altaneras, que las mujeres sean machorras, con todo el respeto, y que no sean femeninas, sino feministas. Que la mujer empoderada. No, María no regresó así. ¿Sabe cómo regresó María? Dice que se quedó con Elizabeth unos 3 meses, versículo 56, y luego regresó a su casa. El bebé nace, o sea, Juan, estamos hablando de 2 bebés en el vientre. Ahora ya, cuando Elizabeth tenía unos 6 meses, llegó María a visitarla. Ella pasó unos 3 meses, o sea, cumpliéndose los 9 meses. Y Juan, que conocemos como el profeta dentro del mundo hebreo o como el bautista dentro del mundo cristiano, nace, pero también hay gente que está esperando a María en Nazaret. Y hay gente que la está esperando porque quiere que ella dé algunas explicaciones. Y antes de abandonar esta escena, permítanme, hermanos, hacer 2 observaciones. La primera observación es: someterse a Dios no elimina las complicaciones, aún más puede aumentarlas. No, que es que yo estoy con Dios y que me someto a Él y que no me funcionan las cosas. Es posible que no te funcionen, sino al contrario, se te compliquen más. No sé si usted notó que en esta canción que acabamos de leer, compuesta por María, no dice nada sobre su vida en Nazaret. Ella no es de las que en su WhatsApp está eliminando conversaciones que luego se verá obligada a tener cuando regrese a su pueblo como mujer soltera y mostrando claramente que ahora lleva un niño en su vientre. ¿Ha notado usted que hoy está muy en boga el eliminar las conversaciones, sobre todo de aquello que nosotros tenemos que dar cuenta, de lo que tenemos que dar una información, y queremos borrar todo tipo de evidencia? ¿Quiénes eliminan las conversaciones que los comprometen? No me responda. Aquí no hay respuestas inmediatas. Y ella no tiene ni idea de cómo se le va a complicar la vida cuando llegue de nuevo a Nazaret. Es más, su prometido José y ella tendrán que mudarse 3 veces por lo menos en los próximos 3 años. José tendrá que abandonar todo. Tendrá que ir a buscar trabajo allí, tocar la puerta allí, tocar la puerta aquí, tocar la puerta allá, acullá. Y María tendrá que adaptarse a un nuevo lugar con una serie de preguntas, pero también con una serie de desafíos y de retos a los cuales no puede evadir. Durante los 2 primeros años después del nacimiento del Señor Jesús, ellos estarán huyendo para esconderse en Egipto. Lo puede usted confirmar en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué se tienen que ir a esconder a Egipto? Para que el complot de Herodes no vaya a tener efecto en ellos y, por supuesto, no ir a perder la vida de ese bebé, el cual él quiere matar.
María entonces ha elegido abandonar cualquier noción de una vida normal con José, y el hogar que había estado planeando desde que se comprometieron parece que no es lo que ella estaba pensando. ¿Qué hace entonces ella? Aceptar las complicaciones de esta misión, y su vida será complicada hasta el día de su muerte. De lo que conocemos en las Sagradas Escrituras no nos dice mucho, sino hasta que María le tocó ver crucificar al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y parece que ella murió llena de complicaciones. Iglesia, no lo olvide nunca. Someterse a la palabra de Dios no elimina las complicaciones, puede inclusive aumentarlas. Y una observación más: someterse a la voluntad de Dios no requiere experiencia, simplemente nos invita a la obediencia. ¿Qué edad tenía María cuando todo esto está sucediendo? Era una mujer joven, era una mujer pobre, era una mujer inexperta, era la candidata más improbable para llevar a cabo esta tarea. Yo personalmente, si hubiera vivido en la época y meditando en este tema, yo habría pensado que Gabriel había ido a la casa equivocada, a la familia equivocada y a la mujer equivocada. Seguramente la mujer que daría a luz al Mesías debería ser la hija del sumo sacerdote, o alguien mayor, o una mujer mejor relacionada, o una mujer con una preparación incuestionable. Yo hubiera pensado eso si hubiera vivido en esa época. Pero Dios no buscaba experiencia. Dios lo que busca es disposición, voluntad y obediencia. Eso es lo que busca el Señor. Dios no busca mi experiencia, sino mi disposición, mi voluntad y mi obediencia. María dijo lo que usted y yo necesitamos decir hoy: soy tu siervo, te seguiré, Señor, haz conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué está diciendo ella? Ella lo que está diciendo es que se somete a la voluntad de Dios sin ninguna condición. Sería una voluntad inconveniente, incómoda, estresante, sorprendente, peligrosa, agotadora, desgastante, confusa, exigente. Y así sería su vida. Mi pregunta en esta mañana, iglesia, para cada uno de ustedes es: ¿qué tanto está usted dispuesto a ser un siervo del Señor, aún en tiempos de incertidumbre? El servicio a Dios es una demanda que Él mismo está haciendo, como quiera que Él es ejemplo de servicio. Los que estén dispuestos a servirle al Señor, voy a rogarles, se coloquen en pie, pónganse en pie un momento. Y con la ayuda de lo que usted tiene en pantalla, va a ofrecer su vida al Señor. Así su vida se complique cada vez más. Esto no se negocia. Ni la alabanza a Dios se negocia, ni el servicio a Dios se negocia. ¿Cuántos quieren someterse a la voluntad del Señor? ¿Cuántos quieren someterse a la voluntad del Señor? Por favor, tome estas palabras, personalícelas, y que el Señor permita que su palabra que sale de sus labios, la tuya, hermano y hermana, llegue a los oídos de Él. Levante sus manos
y dígale bien fuerte, los que estén dispuestos a servirle al Señor, solamente los que estén dispuestos a servirle al Señor, no importa las complicaciones que tenga y aún con amenazas de que se compliquen más. Sin condiciones, sin restricciones. Vamos a decirle a viva voz al Señor, abramos nuestro corazón, abramos nuestros labios, hermanos, y le decimos, Señor, soy tu siervo, te seguiré, haz conmigo conforme a tu palabra. Amén. Amén. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.